Acción. ¿Cómo estamos, amigos? Buenas tardes. Aquí Germán Salvatierra de Palma de Mallorca. Hoy es día martes, hoy creo que es 9 de junio. Hace un día espectacular, igual ha bajado un poco la temperatura aquí, por eso la manga larga. Bueno, y estoy muy contento hoy porque vamos a hablar de algo que se llama sustitución tritonal. ¿Qué es la sustitución tritonal? Y tú dirás, ¿para qué me sirve saber sustitución tritonal? Te sirve porque te expande el lenguaje a la hora de la armonía y expande el tema del dominante. El dominante no siempre está en el quinto grado, sino que también se puede ir cambiando esa nota, se puede sustituir, por eso se llama sustitución tritonal. Y puedes tener otro tipo de colores, y sobre todo a la hora de tocar. Y también cuando tú ves un dominante, lo puedes ver ubicado en otro lugar o cambiado y entender por qué está saliendo desde ese sitio la nota, ¿sí? Pero más que nada, primero veamos lo que es un tritono. Tritono deriva de la palabra tres, tono, tonos. Son tres tonos, ¿sí? ¿Y dónde se encuentra el tritono? Perdón. El tritono lo vamos a encontrar en los acordes dominantes. Ya sabemos lo que es un acorde dominante, si no les invito a que chequen en mi canal que hay más de 50 vídeos donde hablamos de lo que es una progresión, lo que es un dominante, lo que es un subdominante, lo que es el séptimo grado, que es el semidisminuido en el caso de una tonalidad mayor, lo que es una tonalidad mayor y una tonalidad menor. Ahora bien, cuando yo tengo un acorde dominante y yo quito la quinta, ¿por qué quito la quinta? Porque cuando la quinta es justa es el primer intervalo que tú puedes abolir, quitarlo, ¿sí? Yo quito la quinta, entonces me va a quedar un acorde sin la quinta, ya que como es justa, se puede quitar, ¿sí? Entonces me va a quedar la tónica, la tercera y la séptima menor. Sabemos que un acorde dominante se forma con la tónica, tercera mayor, quinta justa y séptima menor, ¿eh? Eso es un acorde dominante. ¿Y qué hace el acorde dominante? Genera tensión. ¿Y por qué genera tensión? Porque dentro tiene algo que se llama tritono, ¿sí? ¿Y qué es generar tensión? ¿Que se pone el acorde nervioso? Bueno, en cierto modo sí, armónicamente, porque lo que busca es una resolución, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo aquí sobre el acorde de sol séptima, ¿sí? Para verlo en do mayor, que yo voy a resolver, si estoy en sol séptima, sobre el dominante de sol séptima, resuelve a su primer grado, que sol séptima sería el quinto grado D, ¿sí? Si estoy en do mayor, do, re, mi, fa, sol. En el quinto grado está el dominante, que es un acorde de séptima, ¿sí? Que en los modos griegos, cuando lo estudiamos, era la escala mixolidia, ¿no? La que justo cae ahí. Entonces yo tengo el acorde de sol séptima. Yo lo puedo tocar así, de muchas formas, ¿no? Lo puedo tocar así, el acorde de sol séptima, pero veámoslo pelado al acorde. El acorde con su la tónica, la tercera mayor y la séptima. ¿Sí? Este es el acorde de séptima. Aquí te grabes para que se entienda un poco más el bajo, no sea tan bola. Esta es la posición básica de un acorde dominante. Ahora bien, ¿dónde está el trítono aquí? Se encuentra ahí el trítono, entre la tercera y la séptima. ¿Sí? Entre la tercera y la séptima menor del acorde dominante se encuentra lo que es el tritono. ¿Y qué es un tritono? Son tres tonos. Si yo cuento, por ejemplo, de si a fa, tengo tres tonos. Es lo que se llama una cuarta aumentada, ¿no? Porque 2 tonos y medio es una cuarta justa, 3 tonos es una cuarta aumentada. También se puede ver como una quinta disminuida. Si son 3 tonos y medio y una quinta, esta es la posición de quinta disminuida. Son 3 tonos. Cuarta aumentada, 3 tonos. Pero volvemos a lo mismo, estamos hablando de sol mayor, la tercera que sería si y la séptima menor que es fa. De si a fa hay un tritono. Esto genera tensión que va a resolver aquí. Yo estoy tocando. ¿Por qué funciona esto así? Porque el tritono, que es esto, lo que hace es que como yo tengo el sol, esta es la tercera y la séptima, esta voz que es la tercera sube un semitono y esta voz que es la séptima desciende un semitono y se transforma en esto. O sea, el si fa se transforma en do mi y do mi es una tercera mayor. Es la base del acorde mayor de do, ¿no? Al principio falta la quinta justa. Pero si yo no tengo la quinta, el do mayor sigue funcionando, sigue sonando. Por eso cuando la quinta es justa es el primer intervalo que yo puedo quitar, ¿sí?
Entonces ahí estoy. Meto esto aquí como bajo, pero es la misma nota que esta que estoy tocando aquí. Aquí no meto quinta, si quiero lo puedo hacer con la quinta, más básico. Un acorde básico tipo de guitarra. ¿Sí? Eso es la sustitución tritonal. Perdón, eso es el tritono. Perdón. Eso está claro. Esperemos que esté claro, ¿sí? Tritono, tensión, resolución. Tensión, resolución a menor. O tensión, resolución a mayor. ¿Sí? Ahora bien, sustitución tritonal significa de que si yo cojo la quinta disminuida de ese acorde y lo pongo como bajo, genera el acorde sustituto tritonal. Yo tengo este acorde, sol séptima, la quinta disminuida va a ser re bemol, ¿sí? Esta es la quinta justa, quinta disminuida de sol. Esta nota la paso al bajo, la meto aquí. Entonces el acorde me queda así. Y resuelve en do. ¿Sí? Entonces, veamos una progresión donde yo tengo voy a meter la nota y su dominante sustituto. Tengo do. Para ir a re hago. Para ir a mi. Para ir a re. Y para ir a do. Armónicamente estoy tocando lo mismo que esto, pero meto el sustituto y ya cambia el color de lo que toco. Y el do. Eso es la sustitución tritonal. Si aquí lo vemos claramente, yo con mis gráficos, aquí es lo que hablamos recién. Yo tengo sol mayor, sol séptima, ¿sí? Me olvido de la quinta porque es justa, y entre la tercera y la séptima se convierte el tritono, ¿sí? Se encuentra el tritono, ¿sí? Y esto resuelve a do mayor. ¿Ven el movimiento de las voces? Este lo que hace es subir un semitono y este baja un semitono y se transforma en lo que es tónica tercera del 1, donde yo voy, donde yo resuelvo. Después de las otras notas son las notas del acorde, ¿sí? Y lo de abajo es la sustitución tritonal. Yo pongo la quinta disminuida en el bajo, ¿sí? Y me va a quedar este acorde, que es un acorde de séptima con la oncena aumentada. Perdón, oncena aumentada, ¿y eso qué es? Es muy simple, porque yo cuando meto la quinta disminuida en el bajo, me va a quedar de re a fa y tengo la tercera. Perdón, hoy estoy terminando la voz. De re bemol a sol tengo una cuarta aumentada, ¿sí? Ahí está la oncena aumentada. Recuerden que la oncena es la octava alta de la cuarta. Y de re bemol a si tengo una sexta aumentada que es la misma nota que una séptima menor en armónicamente, ¿sí? ¿Se entiende? Re bemol, sí. Para que sea séptima menor, como toca, tendría que ser re bemol, do bemol. Do bemol es en armónica con si. Y eso forma la séptima. Por eso el acorde, cuando yo lo toco y hago esto, el sol, la quinta disminuida va al bajo y me queda esto. Y resolución, ¿no? Entonces tengo la nota, la quinta disminuida como bajo, que ahora funciona como tónica, y tengo la tercera mayor, la cuarta aumentada, que es la oncena aumentada, y la sexta aumentada, que sería la séptima menor, ¿no? Aumentado es más que mayor, sexta aumentada, ¿sí? Y tengo el hermoso acorde sustituto de sol, sería re bemol, séptima sostenido 11. ¿Vale? Esto tal vez pasa por si ustedes estudiaron un poco de jazz en algún momento y se encontraron un día con un tema del gran Dizzy Gillespie que se llama Night in Tunisia, que el tema empieza, ¿no? Ahí, ¿no? Los acordes que van sobre esa frase que hace...
hace re, mi bemol y re menor. Y sale la vuelta haciendo 2, 5, 1 a re menor. ¿No? Y re bemol séptima, mi bemol séptima, re menor. Ese mi bemol, cuando uno lo ve, dice, pero ¿esto qué está esa parte? Mi bemol, re, mi bemol séptima y re menor. ¿Qué tendrá que ver? Armónicamente no son muy compatibles, porque lo que está cerca entre un menor y un mayor es entre frigio y lidio, pero frigio sería menor séptima, sin novenas, pero el lidio es más 7, no es un acorde séptima dominante. ¿Por qué? Porque este acorde de mi bemol es de la sustitución tritonal del dominante, del la. Yo lo que hago es tirar la quinta disminuida al bajo y me queda el mi bemol séptima, sostenido 11 y re menor. Cuando hace el otra vez y el 2, 5, 1, ¿no? Y al principio hace este mi bemol es la sustitución, es lo mismo que tocar en la séptima. ¿No? 2, 5, 1, re menor. Entonces esto lo que hizo fue una sustitución tritonal y fue a parar aquí. Y re menor. ¿Sí? Entonces ahora ya sabéis que el dominante no es solamente el quinto grado, sino que está un semitono arriba de donde yo voy, para verlo más claramente. Y forma un acorde de séptima con oncena aumentada. Si yo quiero saber qué escala voy a usar sobre esa nota donde yo meto el sustituto, qué escala va sobre el séptimo con sostenido 11, la lidia B7, que es el cuarto grado de la escala menor melódica, que espero que lo tengan, porque eso está dentro de mi canal, está explicado, perdón. ¿Sí? Está explicado lo de esto que hablamos de la escala menor melódica y sus grados y tal, y los acordes que generan, ¿sí? Entonces este es el sustituto. Entonces cuando tú tengas ahora un dominante, no vayas al quinto grado siempre, puedes tocar la sustitución tritonal, ¿sí? Que está un semitono por arriba de donde yo voy, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, por decir algo, estoy en mi, fa séptima sostenido 11, y después mi menor. Ese fa séptima sostenido 11 es la sustitución del si 7. Es la sustitución. ¿Sí? Ahora, esto que hablamos de las voces es muy interesante. ¿Qué pasa en la sustitución con las voces? Fíjense, cuando volvemos para atrás, sol séptima, quitamos la tónica y nos queda el tritono, ¿no? Sube la tercera hacia la tónica y baja la séptima hacia la tercera. ¿Sí? Hagamos lo mismo en la sustitución tritonal. Yo tengo do mayor y el sustituto es re bemol séptimo, sustituto de sol, ¿sí? Tengo aquí, vale, aquí tengo el tritono, ¿sí? Estoy en el re bemol séptima sostenido 11, pase lo muestro en 3 notas solamente, perdón. Tengo estas 2 notas, el tritono. Fíjense lo que pasa ahora cuando yo resuelvo. Las notas se expanden, o sea, la tercera baja y la séptima sube. ¿Y qué me queda aquí? Una sexta menor invertida que es una tercera mayor. ¿Sí? Mi do es sexta menor. Invertida es tercera mayor. ¿No? Tiro esta nota hacia el bajo y es una tercera, habría que saberlo de inversión de intervalos. ¿No? Eso es lo que pasa cuando resuelve en la sobresustitución. Perdón, con la tos, ¿eh? Resuelve de otra forma que cuando estoy haciéndolo como estado, digamos, normal de la dominante sin sustituir. Y aquí hace... ¿Ves? Que resuelve como una sexta menor invertida de la tercera mayor. ¿Vale? Bueno. Y otra cosa que quería comentarles con respecto a esto, que es muy interesante, centrémonos ahora en el acorde dominante, y en el acorde dominante, veamos qué pasa con el acorde dominante con novena. Cuando tú ves, por ejemplo, sol 7, 9, significa que es sol séptimo con la novena, ¿sí? Ese acorde va a ser este.
suene más agudo. Yo tengo tónica, tercera mayor, séptima menor. Perdón que se me desconecta el bajo porque tiene un problema con el jack. Y la novena mayor, que está aquí abajo. ¿Sí? Lo mismo aquí. Y lo resuelvo en do. Y el do mayor. ¿Sí? ¿Qué pasa con este acorde de sol 7-9? Porque si yo cruzo todas las notas, aquí abajo va a estar la quinta del acorde. Esta es la quinta del sol, ¿no? Que es el re. Pasa, no me dan los dedos. Podrías tocarlo así. En bajo de 5 cuerdas hablo yo, ¿no? No importa. ¿Qué pasa si yo quito el sol? ¿Qué me queda? Miren qué interesante esto. Si yo en un sol séptima novena quito el sol, este acorde es un semidisminuido. Un semidisminuido es un acorde menor séptima con la quinta bemol. También se le llama menor alterado, ¿no? Pero bueno, eso es una historia. De cuándo es semidisminuido y cuándo es menor alterado con la bemol 5, porque bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Que en realidad son las mismas notas. Fíjense que ahí está la resolución y tal. ¿Sí? Si va a do, una resolución de tritono. El fa va hacia mi. Si sube, fa baja. Y se produce la resolución de do mi. ¿Sí? Más las otras notas que están dentro del acorde. Pero ahí está la tensión y ahí está la resolución. ¿Sí? Es muy interesante el movimiento de las voces. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, quito el sol y me quedo con las otras notas? Me queda un semidisminuido. Este semidisminuido también es una opción para tocarlo como dominante, ¿sí? Quitando la tónica del dominante como una extensión, como una inversión hacia el do. Lo mismo que tocar esto. O esto. ¿Sí? Ahora, ese acorde semidisminuido, si yo le quito la quinta para tocar solamente estas tres notas, que es un acorde de tercera menor, es un acorde menor séptima, pero sin la quinta, y lo muevo por terceras menores, funciona de una manera interesante. Por ejemplo, yo estoy en do. Qué interesante tocar. Estoy tocando una triada, una posición de acorde menor séptima, sin la quinta, y movido por terceras menores. Y do. Miren qué interesante. Para moverlo y dentro del lenguaje para improvisarlo puedes usar a esto. ¿Sí? Si voy a ir a un mi séptima, hago esto un semitono atrás desde la. Y la. ¿Sí? Y el la. Digo para tocar dentro de la tensión y mover esa posición para generar tensión. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, estoy en do. Tensión, ¿no? Al dominante y otra vez a la do. Ahora voy a hacer la tensión. Es mover ese dibujo y tenerlo en cuenta que es otra opción de dominante, ¿sí? Porque deriva del dominante séptima novena. También le puedo dejar la quinta disminuida. Y esto deriva del acorde séptima novena, novena mayor. ¿Qué pasa si yo en lugar de novena hago séptima bemol 9, que también está el acorde séptima bemol 9, que es este? No en sol para que lo escuchen mejor. Tercera, séptima y novena menor.
Si yo quito esto, la tónica del sol, me va a quedar un si disminuido perfecto, que es lo que, por eso, un semitono abajo está la tensión con el disminuido. Que se mueve por terceras menores, como funciona el disminuido, ¿no? Y vuelvo a do. ¿Sí? Por eso si tengo esta progresión puedo usar los disminuidos también. ¿Qué hice ahí? Fui del 1 al 3 al 2 al 1. Antes meto el disminuido. Está un semitono por debajo de donde yo voy. De esta forma entiendes por qué el disminuido funciona un semitono detrás. El disminuido completamente, el que tiene tercera menor, quinta bemol y séptima disminuida. El que es completamente disminuido, que el acorde funciona entre sí, entre las notas de la cuerda y terceras menores, ¿sí? Que eso sería el arpegio. ¿Pero por qué funcionaba? Porque deriva del acorde dominante séptima bemol 9. Quitando el sol me queda un acorde perfecto disminuido. Y si es sol séptima 9 con la novena mayor, quitando el sol, me queda un semidisminuido. O un menor con bemol 5. Y si lo muevo por terceras menores, suena interesante. ¿Sí? Bueno, amigos, para no hacerlo más largo, que ya llevamos 21 minutos 30 segundos. Les agradezco muchísimo vuestro apoyo y vuestras palabras. Que sigan viendo mi canal. Si les gusta, no olviden de compartirlo. Pero sobre todo, de corazón les digo muchas gracias por vuestro apoyo. Me siento muy acogido, como dicen aquí en España. Y nada, espero que les haya gustado esto de sustitución tritonal. Para expandir el lenguaje y para entender un poco más la armonía cuando te meten un papel o una secuencia de acordes y poder relacionarlas. ¿Sí? Les mando un abrazo inmenso aquí desde Palma de Mallorca y será hasta el próximo encuentro entre amigos y por este Bati canal. Hasta pronto.